Buenos días a todos, qué bendición saludarlos, qué gustos que estamos, qué gusto que estamos reunidos de nuevo para compartir de la palabra de Dios, para seguir avanzando, para mantenernos conectados con la voz, para que ésta produzca vida en nosotros y podamos alcanzar la medida, alcanzar la estatura del varón perfecto que el Señor de cada uno de nosotros demanda. Así que bienvenidos a esta reunión. Ya huele a descanso, ya huele a vacaciones, pero por favor guardemos todas las medidas de seguridad, no nos expongamos. Aún no se ha erradicado la pandemia y es importante que seamos diligentes en guardarnos a nosotros, nuestras familias, nuestros negocios, nuestros amigos, pero creo que este momento tiene que ser aprovechado para que reflexionemos nosotros en nuestra vida delante de Dios, que sea un recordatorio para tomarnos también ese tiempo, para tener esa comunión en nuestra casa, ese tiempo en el cual podemos... Cuando dice uno es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para no sé qué, pues ahorita esta semana vamos a tener tiempo y espero que seamos diligentes para tener ese deseo y ese anhelo de buscar al Señor de todo corazón. Así que vamos a iniciar, vamos a compartir entonces. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7 y verso 17. Lucas 7, 17. Dice de esta manera: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, el privilegio que nos das de reunirnos y congregarnos en lo espiritual, Señor, delante de tu presencia. Padre, nuestro anhelo es conocerte cada día más, poder rendir nuestra vida y despojarnos de toda la obra de este mundo para venir delante de ti, Señor, a buscarte, a servirte, a ser útiles, a rendirnos, para venir delante de ti, Señor, y que nuestra vida pueda testificar ese reconocimiento que tenemos de ti como nuestro único Dios, como nuestro único Señor. Te pido, Padre, que esta palabra pueda producir vida en nosotros. Abre nuestros oídos para recibir la palabra que viene de lo alto y que podamos, por medio de la sabiduría y la inteligencia, ponerla a prueba, Señor. Padre, es por la fe que a la sombra del Omnipotente nos ubicamos en ese lugar secreto donde tú nos preparas. Ese lugar secreto donde el enemigo no puede estorbar, no puede robar la palabra que tú nos das, Señor, la semilla que tú siembras en nosotros. Señor, te pido que se dé la activación de nuestros sentidos espirituales por medio de la activación de tu palabra en nosotros. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Padre, y no nos has desamparado. Que la paz esté de continuo en nuestras casas, con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, entendamos lo que está pasando aquí y quiero que esta parábola podamos encontrarle un poco más de sentido para nuestras vidas, un poco más de sentido para lo que en la actualidad está sucediendo y que esto nos pueda despertar para tomar aquellas decisiones o aquellas acciones que en nuestra vida tan necesarias son para ser aquellos verdaderos discípulos y ser aquellos verdaderos cristianos que buscan a Dios con todo su corazón. Entonces, volviendo otra vez al capítulo 7, verso 17. Y se extendió la fama de él, hablando de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cómo fue que se extendió esta fama? La fama se extendió por la palabra que Jesús predicaba, por la manera que Jesús oraba. ¿Por qué se extendió? Porque Jesús se iba al desierto, se apartaba del desierto para orar, lo hacía en lo secreto, pero también sabemos que el valor bíblico es que cuando Él se apartaba al desierto es porque el desierto es el que produce el perfeccionamiento en nosotros, porque es ahí donde vamos a dejar nuestros pensamientos, ahí vamos a dejar todo aquello que este mundo ha podido programar en nosotros, ahí lo vamos a dejar para tener una verdadera dependencia de Dios. No era alguien que se iba a orar como los fariseos y se paraba en las plazas como decir: yo les voy a enseñar a orar y todos escuchen lo que yo les voy a decir. No era eso lo que Jesús hacía. Hacía cosas diferentes.
y entonces también iba caminando entre la gente y sanaba a la gente, hacía milagros, tenía una manera donde llegaban a probarlo y lo probaban para querer capturarlo y tenían toda ¿qué te dijera yo? Una organización, estaban organizados para ver de qué manera hacían caer a Jesús. Porque la iglesia de ese tiempo se sentía amenazada por la presencia de uno que sin haber estudiado, como todos decían, sin haber pasado las escuelas que todos tenían, sin tener un linaje terrenal como el que posiblemente todos acostumbraban, pues los sacerdotes eran hijos de sacerdotes, eran familias sacerdotales, y tampoco tenía aquel reconocimiento social o el reconocimiento del momento de toda la gente para hacer lo que estaba haciendo. Se había levantado alguien, cuando hablamos de Jesucristo, que venía desde un lugar muy sencillo, hablando terrenalmente, que había nacido en un pesebre, que había nacido de un carpintero y de una familia que no tenía reconocimiento en la sociedad de ese lugar, pero este empezó a hacer cosas diferentes que hasta ese momento nadie hacía. Se venía predicando acerca de él, se venía enseñando de él, pero por fin surge el testimonio para los de este tiempo, de los que pueden ver, pueden escuchar y tener la información en tiempo real acerca de todo lo que Jesucristo estaba haciendo. Y por esta causa su fama se extiende por todo lugar. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, dice, le dieron las nuevas de estas cosas, le contaron todo lo que estaba sucediendo con Jesucristo. Entonces Juan llama a 2 de sus discípulos y los envía a Jesús para preguntarle, y este es el centro de lo que vamos a hablar hoy. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? No quiero que pienses en Juan, no quiero que pienses en qué sucedió con Juan, lo vamos a hablar en un momento. No quiero que pienses qué es lo que sucedió entre los discípulos. Lo que quiero que pienses es cómo esta pregunta la vamos a traer a nuestro momento actual y nos vamos a hacer nosotros justo la misma pregunta en este momento. Examina lo más profundo de tu corazón, examina en tu pensamiento, examina en lo que has hecho por años, en todo este caminar cristiano que tienes, examina en todo lo que testificamos con nuestra vida, examina en este perseverar que hemos tenido por años y nos vamos a hacer la pregunta en este momento acerca de, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y cuando vemos lo que está sucediendo en esta época, pareciera que la gente está esperando a otro. Cuando el mensaje se predica y nuestro deseo es que ese mensaje pueda romper toda aquella atadura de falta de conocimiento, pueda romper toda aquella atadura de la programación de la tierra, pueda romper las vanidades, pueda romper los afanes y verdaderamente acercarnos al Padre. Cuando eso es lo que pretendemos con la palabra, cuando la enseñamos, pareciera que la gente, inclusive los de las iglesias, están esperando a otro. La iglesia se ha convertido en una industria evangélica, la cual se ha organizado y se ha vuelto muy poderosa, se ha vuelto muy influyente. Pero dentro de lo poderosa e influyente que se ha vuelto, está trabajando por sus propios intereses, está trabajando por su propia necesidad, está trabajando por su propia, la proyección de lo que desean ser o lo que desean hacer o el legado que quieren dejar. Quieren ser aquellas que sean reconocidas por todas las cosas que hacen. Y esto ya sucedió en la palabra y lo vemos en el libro de Génesis con los de Babel. Aquellos que querían edificar una torre para que su nombre fuera reconocido en todo el mundo y decían, el día que nosotros ya no estemos aquí, vamos a dejar un legado en el cual nos van a recordar por siempre, en el cual van a decir, estos eran aquellos que construyeron algo y se acercaron hasta los cielos y edificaron cosas que se consideraban imposibles, pero que sin embargo no eran del agrado de Dios. Y muchas iglesias están buscando dejar un legado acerca de cuán influyentes son en la sociedad, cuán influyentes son en lo político, si se pueden organizar para fundar un partido y poder poner un presidente cristiano,
en frente del gobierno, si pueden ellos influir en decisiones que se consideran, es la iglesia la que debe decidir. Y todo ese tipo de acciones demuestran, cuando lo evaluamos a la luz de la palabra de Dios, que están esperando a otro. Porque más que esperar la segunda venida del Señor, es como necesitamos tiempo para hacer aquellas cosas que nosotros nos hemos propuesto. El Señor no puede venir todavía, que venga despuesito o que venga otro. Y te lo estoy diciendo, no es que se confiese, pero la actitud que se ve, el movimiento que se ve, refleja que las personas, y vamos a olvidarnos de la gente del mundo, como decimos regularmente, vamos a hablar de los que son cristianos. Lo que vemos como testimonio en aquellos que son cristianos es que están esperando a otro. Por eso no se ocupan de esta palabra. Por eso no se ocupan de este momento. Por eso no se ocupan de decir, sí, tengo que congregarme, tengo que activarme. Este es el momento en el cual tengo que escuchar la palabra y tengo que transformar mi manera de vivir. Porque esta es la verdadera palabra, la cual va a hacer que yo pueda ser uno con el Señor. Esta es la verdadera palabra donde yo encuentro el perdón de mis pecados. Esta es la verdadera palabra en la que yo me voy a apartar de aquellas cosas que son afanes. Esta es la verdadera palabra que me va a acercar a mi realidad, a lo eterno. Pero cuando vemos que eso no sucede, están esperando a otro. Y te insisto, no es porque lo digan con la boca, pero es lo que podemos ver a causa de cómo las personas dentro de la iglesia se comportan. Es lo que podemos ver por causa de los pensamientos, por causa de las cosas que hablan. La religiosidad ha tenido tanto poder, o sea, ha afirmado tanto en las personas que hace entender que están esperando a otro. Porque se han apartado, o muchos nos hemos apartado, de hacer lo que la palabra de Dios dice, para hacer lo que nosotros creemos que está bien y que nos da una sensación o nos da un sentido de que eso es lo bueno. Así que esta es una reflexión que debemos hacer, pero no en lo natural, sino es una reflexión acerca de si estamos nosotros verdaderamente convencidos de seguir al Señor. Si estamos convencidos de hacer la obra del Padre, si estamos convencidos de congregarnos aquí cada domingo, pero no solo para congregarnos y decir, sí, me siento bien porque ya cantamos unos coritos, porque ya escuché la prédica y de aquí paso la semana desconectado, sino estamos haciendo esto para verdaderamente descubrir lo espiritual en nosotros, para que surja el varón, para que surja el entendido y que éste se conecte a las operaciones del Espíritu para hacer la perfecta voluntad de Dios, para llevar a cabo el plan divino de Dios. Que pueda haber un verdadero rompimiento de la programación del mundo, un verdadero rompimiento de la vida de pecado, de la vida de apariencia, para ser aquellos de quienes el Señor dijo, sobre estos, sobre los entendidos, sobre estos a los que mi Padre les habla, sobre estos que no me ven solo en lo natural, sino que están viendo en lo espiritual, sobre estos edificaré mi iglesia. Porque cuando el Señor hace esa confirmación, nosotros entendemos la dualidad. Iglesias hay muchas, movimientos hay muchos, intenciones hay muchas, pero la verdadera iglesia del Señor solo es una. Y es, otra vez como lo dice la palabra, ¿y cuáles son las cualidades o el principio? Porque yo voy a entender cuál es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es aquella a quien el Padre le habla, la que escucha el mensaje de la palabra, la que sabe que la Biblia no es solo un libro, sino es la voz manifiesta de Dios para que nosotros podamos entenderla, para que podamos escucharla, para que podamos aprenderla y ponerla en acción en nuestra vida. Entonces la verdadera iglesia es aquella quien toma el entendimiento de que la Biblia es la voz viva de Dios para que nosotros podamos actuar. Es aquella que tiene un verdadero reconocimiento acerca de quién es Jesús. Es una que no se ocupa de las tradiciones, de las liturgias, de la religiosidad, sino se ocupa de conocer verdaderamente al Señor
en lo espiritual. Por eso Pedro le dice, tú eres el Cristo. Todos ven a Jesús, todos ven a un muchacho de 30 años caminando por ahí, que lleva a gente que lo va siguiendo, y eso es lo que todos ven. Pero Pedro le dice en ese momento, pero yo lo que veo, yo no veo a ese que todos le llaman Jesús. Yo veo al Cristo, al Espíritu perfecto, eterno, del Hijo que está delante de mí. Es mucho más que una persona en lo físico, es lo que en lo espiritual alcanzo a ver, es lo que ahora Pedro como espiritual puede confesar acerca de Jesucristo. Así que cuando de nuevo tú y yo nos hacemos esta pregunta, lo voy a decir de esta manera, este es el momento en el que tú verdaderamente tienes fe y estás convencido de que estás buscando o estás sometido en hacer la voluntad de Dios o esperas a otro. Este es el momento en el que tú has entendido que tu vida verdaderamente puede cambiar porque hemos recuperado la voz para decir, yo soy aquel de la imagen y la semejanza. Debo recuperar la imagen y la semejanza y debo hacer las cosas que el Padre me demanda hacer. Eres tú el que está decidido, el que ha entendido, el que ha recuperado el conocimiento, ha recuperado la voz, el que ha recuperado el entendimiento para de esta manera dirigir nuestros pasos ahora. ¿O estás esperando a otro? ¿Es esta la iglesia a la que el Señor te trajo? ¿O estás esperando otra? ¿Es este el momento en el que tú te vas a decidir a servir al Señor? ¿O estás esperando a otro Señor? Porque mira, todos aquellos que dicen, es que ahorita no es el momento, o quizás más adelante, quizás después, es que estoy empezando mi negocio, es que estoy pasando por un problema, es que hay una situación que debo definir. Mira, todo el tiempo vas a estar haciendo algo. Todo el tiempo todos vamos a estar haciendo algo. Pero va a venir ese momento de la verdad o ese momento de reflexión en el cual tienes que decidir si en medio de lo que estás viviendo vas a verdaderamente elevar tus ojos al cielo y reconocer al Señor como tu Dios, reconocerlo como el único, como el eterno, o vas a esperar a otro. Y esto es clave para nuestras vidas. Esto tiene que producir un parteaguas de lo que de aquí en adelante tú vas a hacer y lo que de aquí para atrás venías haciendo. Esto tiene que revolucionar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Porque Jesucristo, en ese momento cuando estaba con todos sus discípulos y con toda la gente, siempre testificó acerca de la verdad del Padre. Nunca habían visto a alguien como Él. Y sin embargo se preguntaron si había de venir otro. Nunca habían escuchado una palabra como Jesús la predicaba. Y sin embargo se seguían preguntando si ha de venir otro. Nunca habían visto la obra que Jesús realizó en medio de toda la gente. Tanto la obra le voy a llamar así, la obra de compasión, porque dice que Jesús se compadecía de ellos y les sanaba. Se compadecía y les hacía el milagro, se compadecía y los liberaba. Nunca habían visto una obra de compasión de esa manera como Jesucristo la vino a realizar aquí en medio de nosotros y que hasta el día de hoy se realiza. Nunca lo habían visto. Sin embargo, aún surgía la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Muchos el día de hoy creen que la obra compasiva de Jesucristo es el que hagamos obra buena en lo terrenal. Y mira, siempre tenemos que buscar hacer obra buena en lo terrenal. ¿Qué significa eso? Siempre hay que buscar ayudar al que tiene menos. Si tú puedes servir a alguien por un problema que tiene, ayúdalo. Si tú puedes darle de comer a alguien en un momento, dale de comer. Si tú puedes ayudar a alguien en una situación que esté pasando, ayúdalo. Si se pueden organizar para darle almuerzos a las personas y ayudar a aquellos que no tienen, hazlo. Pero esa no es la obra principal de compasión o principal en el plan divino que Dios demanda de nosotros. Esas son las cosas que tenemos que hacer porque es parte de nuestro testimonio como entendidos, el poder
dar nuestra mano hacia otro, pero la verdadera obra compasiva, la verdadera obra decidida que Dios espera que nosotros podamos hacer es enseñarles a otros acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque nosotros le podamos dar de comer a todos, podemos alimentar a todo mundo y todo mundo gordito se van a perder. Porque tú puedes decir, vamos a sanar a todos y les vamos a dar medicinas y vamos a hacer un montón de cosas, pero aún con las medicinas y con todo lo que les des, se van a perder. Por eso esa obra es importante, pero espiritualmente es secundaria. La primera obra es que el nombre verdadero del Señor sea predicado, que la palabra de Dios pueda ser llevada al espíritu apagado de aquellos que aún no han reconocido al Señor como Salvador, que aún no lo han reconocido como el único Dios, que aún no lo han reconocido como aquel en quien mi vida debe ser depositada. Y llevar la obra a estos para que estos despierten y vuelvan en sí, para que estos recuperen el entendimiento. Y entonces, mejor es, dice la palabra, que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor es perder un ojo que irse completo a la perdición o perderse completo. Mejor es que no tenga un brazo que perder todo el cuerpo. Mejor es que no tenga una pierna que perder todo el cuerpo. Espero darme a entender con lo que quiero decirte esta mañana. Pero muchos en su actitud durante la pandemia estamos esperando a otro. Porque al principio, hace un año, cuando todo esto empezó, todo el mundo empezó a buscar acercarse a Dios por el camino que conocían. Unos conocían el camino de los coritos y se pusieron de coritos. Otros conocían el camino del Padre Nuestro y se pusieron en obra con el Padre Nuestro. Otros conocían el camino de darle gracias a Dios y empezaron a decir o a confesar gratitud a Dios en todo momento. Y conforme esto fue avanzando y se volvió como lo es hoy, parte de nuestra vida cotidiana, regresaron a sus pensamientos de antes, regresaron a sus sentimientos de antes, volvieron a lo que hacían antes. Dicho de otra manera, regresaron a lo que dice aquí, esperando a otro. Cuando la palabra de Dios verdaderamente, tú te das la oportunidad verdaderamente de que pueda ser asimilada por tu espíritu, esta produce vida. Pero no te puedes quedar solo ahí, yo no me puedo quedar solo ahí. Tenemos que buscar dar el siguiente paso para que conforme más de la palabra de Dios tengamos, vamos a tener menos de la voz de este mundo. Cuando más entendimiento tengas acerca del reino de los cielos, entonces vas a poder despojarte menos de todo lo que este mundo te ha engañado, de todo lo que este mundo nos ha llenado de temores, de afanes, de vanidades. Cuando más puedas tú tener de la palabra de Dios en ti, vas a tener menos del engaño en ti. Y por eso es que es tan importante y la palabra nos pide que nosotros busquemos la madurez, que alcancemos la madurez, que caminemos hacia la perfección. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a solidificar para que las voces de este mundo ya no encuentren oído en nosotros, para que los afanes de este mundo no encuentren lugar en nuestro espíritu para apagarlo, sino que podamos mantenernos como aquellos hacedores de la voluntad de Dios, firmes y claros, sabiendo que nuestro lugar no es terrenal, que nuestro lugar no es temporal, nuestro lugar es espiritual. Amén. Entonces, vamos a leer en Juan capítulo 3 y versículo 2. Mira lo que dice aquí. Este vino a Jesús de noche, está hablando de Nicodemo. Y esto es importante. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y mira lo que le dice después: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira lo que le dice Nicodemo. Estas señales que tú haces, lo que estamos atestiguando en este momento, lo que estamos viendo, la palabra que estás enseñando, todo lo que yo puedo ver alrededor tuyo, lo dice, esto nadie lo puede hacer, ¿cómo dice aquí?
si no está Dios con él. Y por eso lo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sabes qué es lo que está confesando Nicodemo en ese momento? El que ha de venir eres tú. No esperamos a otro. Eres tú. Mis ojos han sido abiertos para que yo verdaderamente pueda reconocer que tú vienes de Dios. Porque las cosas que tú haces, las cosas que tú enseñas, lo que podemos ver de ti, nadie más lo puede hacer. Por eso tú y yo debemos alcanzar ese nivel de revelación como Nicodemo. Ese nivel de entendimiento como Nicodemo. Pero eso no puede ser ¿qué te dijera yo? Que como grupo nos ponemos de acuerdo para todos juntos salir y hacerlo. Eso no puede ser de esa manera. Eso tiene que ser una revelación personal para ti y una revelación personal para mí. No puede ser, ¿cuál es la palabra que hoy se usa de moda? No puede viralizarse, no puede ser de que pongámonos todos y viralicemos esto de que Jesús es rey. Mira, viralicemos el mensaje, lo estamos haciendo aquí por las redes, que el mensaje esté disponible para que todo mundo pueda escucharlo. Pero en realidad tiene que venir un momento en lo personal de apertura de tus ojos, de apertura de mis ojos para que yo pueda decir, realmente esta palabra que yo escucho, no la escucho en ningún otro lugar. Y no me refiero a lo que yo te estoy diciendo, me refiero a lo que la palabra de Dios dice. Me refiero a lo que encontramos aquí cuando leemos la palabra y esta empieza a redarguir nuestro corazón, empieza a redarguir nuestro espíritu. Cuando eso sucede, decir, realmente esta palabra no la encuentro en otro lugar. Pero lo que sí ha pasado es que hemos sido mal enseñados. Y por causa de muchos ser mal enseñados y a pesar de eso, quedarse en una condición de no buscar el tener mayor conocimiento acerca de lo verdadero que es lo eterno y el reino de Dios, a causa de eso, toda la actitud muestra que están esperando a otro. Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y tú verdaderamente deseas tener una comunión con Dios? ¿Verdaderamente deseas decirle, Señor, aquí está mi vida e indistintamente de todo lo que esté pasando alrededor, indistintamente de las situaciones naturales o materiales que esté viviendo, en las cuales el Señor te va a ayudar a salir adelante, pero indistintamente de eso decir, yo sé que eres tú a quien yo necesito. Yo sé que es tu palabra la única que me va a transformar. Yo sé que es tu voz la única que me va a guiar para que yo pueda caminar hacia lo eterno y recuperar mi condición como verdadero discípulo. Yo sé que eso es. Yo sé, Señor, que eres tú el que yo estaba esperando. No voy a esperar a otro porque eres tú el único verdadero. Muchos están convencidos en su corazón que hasta que el Señor les haga un milagro, entonces le van a seguir. Muchos siguen creyendo que hasta que miren la mano de Dios haciendo cosas prodigiosas en lo material en sus vidas, entonces le van a seguir. Pero déjame decirte, la relación entre tú y el Señor no puede basarse en una respuesta material. Es imposible, no se puede. Porque quiere decir que el día que no haya una respuesta material vas a abandonar al Señor. No puede ser de esa manera. Este es un ejemplo que lo utilizamos mucho en los matrimonios. El matrimonio no puede basarse solo en el gusto físico, de sí, me gusta físicamente la muchacha y me gusta físicamente el muchacho, no puede basarse solo en eso. Porque conforme se va creciendo, físicamente las personas van cambiando. Y si la relación se basa únicamente en el aspecto físico, cuando este varíe se va a romper la relación. Por eso tú no puedes decirle, Señor, solo si tú me estás contestando mis peticiones, solo si tú me tienes sano, solo si tú me tienes un trabajo donde me paguen mucho, o me tienes una empresa donde yo me mantenga en una posición económica muy, muy fuerte o muy decente, dice la gente, solo si eso sucede yo te voy a servir y reconocer. Porque si eso no sucede, yo estoy esperando a otro. Y es importante que en nuestra vida examinemos nuestro camino para decir, tú verdaderamente has abierto tu corazón y tus ojos a reconocer al Señor por medio de su palabra,
o estás esperando a otro? El libro de Juan, de nuevo, vamos a adelantarnos al capítulo 14. Mira lo que dice aquí, capítulo 14 y versículo 4. Les dice Jesús, y sabéis a dónde voy, dice, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Tomás es el último que fue agregado como discípulo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Bueno, perdón, Tomás no es el último. Tomás es el que está, cuando están decidiendo quién va a sustituir a Judas entre los discípulos. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mira lo que está diciendo Tomás. Y lo está diciendo un discípulo. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esa es una realidad en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no sabe dónde está el camino. La iglesia de hoy está predicando acerca de las riquezas, está predicando de que el Señor te va a dar dinero, está predicando que hagas un pacto, está predicando que hay que levantar un templo grande, está predicando que Dios quiere ser tu amigo para que tú te vaya bien en la vida, está predicando que en realidad tú eres un campeón que debe sacar todo su potencial para alcanzar el éxito que esta vida define como éxito, y todo eso nos termina diciendo como evidencia de la realidad de este siglo, lo que dice Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo quiero que tú te preguntes si tú sabes a dónde va el Señor o en dónde está el Señor. Como dice aquí, si tú sabes el camino. Inmediatamente Jesús le dice, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y mira después, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa ese nadie? El único que puede recuperar su lugar como espiritual y puede surgir como varón, como varona, como entendido, es aquel que entienda que Jesús es el camino. Y cuando Jesús vino a mostrarse aquí a nosotros como el camino es, para que hablemos lo que Él hablaba, para que pensemos como Él pensaba, para que toda la lección que Él vino a enseñar y todo lo que en su palabra está descrito sea tomado por nosotros como un manual verdadero para la vida eterna, no como un manual para ser felices aquí en la tierra, no como un manual para ser el millonario y no como un manual para ser aquella persona exitosa que todo el mundo define. No, es el manual de cómo nosotros recuperar nuestra condición de espirituales para hacernos uno con el Padre. Y entonces tendremos vida. Entonces yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego le dice en el verso 7, si me conocieseis. Este es un reto, esta es una palabra dura que le está dando Él en ese momento a sus discípulos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, porque me están viendo a mí y me están escuchando a mí. Pero todos aquellos que no tienen idea de cuál es el camino, son los que están esperando a otro. Mira, cuando tú y yo no conocemos un camino, pero ese lugar a donde queremos ir y estamos convencidos que ese lugar es el que verdaderamente es decisivo para nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? Te pones en la búsqueda para encontrar el camino. Si nos dijeran a todos tienen que ir a tal lugar y solo nos dan el lugar, por decirte, tienen que ir a Petén, perfecto, y solo nos dicen Petén, ok. Ahora nosotros tenemos que empezar a buscar el camino para llegar a Petén, o para llegar a Huehuetenango, o para llegar a Guatemala, o para llegar al lugar que tú quieras. Pero lo que nos está diciendo aquí la parábola es, pero el camino solo es uno. No te fíes de lo que te dice cualquiera, no te confíes de lo que todo mundo puede ofrecerte, no tomes atajos que todo mundo te puede decir en cualquier momento, sino esfuérzate, busca, trabaja, sea aquel diligente en la palabra de Dios para encontrar el verdadero camino, que solo es uno. Pero mira, pero Jesús lo está diciendo, yo soy el camino, escucha mi palabra. Conoce mi voz, entiende la revelación que está aquí en la palabra, porque el único camino soy yo.
Cuando Jesús hace esa expresión de yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, el que había de venir soy yo. No esperen a otro, pero solo el que escucha aparta de su corazón esa indecisión de esperar a otro y se convence de decir verdaderamente Jesucristo es el único donde yo puedo encontrar el camino. Jesucristo es el único donde mi vida puede cambiar, pero no va a cambiar mi vida para las cosas que yo quiero. Mi vida va a cambiar porque voy a dejar de ser yo para ahora ser como era Él. Es que todo el mundo dice, yo quiero que mi vida cambie, sí, porque hay cosas y peticiones que yo tengo acerca de mí. Y tu vida no va a cambiar en relación a eso. Tu vida va a cambiar porque vas a dejar de ser aquel pecador, aquel natural, aquel que ha sido programado por este mundo para ser el que ahora, según la voluntad de Dios, debe ser. Para ser aquel llamado de parte de Dios para hacer la perfecta voluntad del Padre. Así que cuando Jesús dice yo soy el camino, eso debe convencer nuestro espíritu de que esta es la voz. Yo a este debo seguir y ahora mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mis acciones deben estar enfocadas a perfeccionarme en el conocimiento de Jesucristo. A perfeccionarme en rendirme delante de Él, a hacer toda la obra necesaria para que Él me acepte como uno de los suyos. Porque el que ha de venir es Él y no voy a esperar a otro. Porque te lo puedo decir y tú ya lo sabes, no hay otro. Si tú crees en tu vida que hay otro, que la salvación todavía la puedes encontrar después, que va a haber un momento donde más adelante pueda existir una manera en la que yo me salve, mira, no hay otro camino, no hay otro mensaje, no hay otro que había de venir más que solo el Señor. Lo que sí estamos seguros y convencidos es que Él mismo va a regresar por su iglesia, por su pueblo, a establecer su reino en medio de nosotros. Pero es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No es que estemos esperando a otro. Si en tu vida hasta el día de hoy te has comportado rechazando al que hoy del que hoy hablamos, rechazando a aquel que hoy predicamos, rechazando a los pensamientos, el entendimiento, el carácter, la voz de aquel que en este momento te predico, si tú has estado hasta este momento resistiéndote a poder dejar tu manera de vivir, resistiéndote a no recibir la palabra de Dios, ¿sabes por qué está sucediendo eso? Porque estás esperando a otro. Pero déjame decirte, no hay otro. Y nunca lo habrá. El único verdadero es Jesucristo. La única palabra es la que viene del cielo, es la voz manifiesta en las Biblias que todos tenemos en nuestras casas, en nuestras tabletas, en nuestros celulares, en computadoras, y vemos letreros por todos lados. La única palabra de Dios es la palabra de Dios es única, la única que puede producir vida y transformarnos es la palabra de Dios, pero nos va a transformar en ser como Él, semejantes a Él. Que nuestra actitud no sea, estoy esperando a otro, en otro momento. Si este cristianismo no es mi tiempo, yo primero me voy a disfrutar de mi trabajo, voy a disfrutar de las cosas que tanto he soñado y tal vez después viene otro, pero no va a venir, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que nosotros, déjate de sí, yo entiendo y Jesucristo, sí, yo el mensaje ya lo capté y sí, Él es el verdadero. Mira, dejémonos de palabrería, dejémonos de decir incoherencias y realmente evalúa en tu corazón, evalúa en tu espíritu si tu actitud, si tu mentalidad, si tu manera de tener comunión con el Padre es aquella que testifica que verdaderamente le has reconocido como Dios, o si estás esperando a otro. Y este es el momento para que esa reflexión pueda ser verdadera en nuestro espíritu.
Te lo digo una vez más, no hay otro. No hay otro camino. No hay otro Dios. No hay otro sacrificio como el que ya se hizo en la cruz. El Señor es uno y el Señor este que predicamos, Él es el verdadero, Él es el único, Él es, como dice su palabra, el gran yo soy. No hay otro. Así que quiero pedirte que reflexiones y vamos a orar al Señor para que tenga misericordia de nosotros y sea abierto nuestro espíritu. Amén. Acompáñame. Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Confesamos que te reconocemos como único Dios y Señor, y que lejos de ti nada podemos hacer. Que lejos de ti, Señor, no podemos ser misericordiosos. Que lejos de ti, Señor, no podemos encontrar el camino. Que lejos de ti, Señor, nuestra vida no tiene ningún sentido. Padre, que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos muestre que tú eres el que ha de venir y afirme tu voz en nuestros corazones, afirme tu voz en nuestro espíritu, para que de una vez por todas nos levantemos como verdaderos hijos, como verdaderos discípulos, sabiendo que el momento para reconocerte es este. El momento para servirte y ser útil es este. El momento para orar y para conocer tu palabra es este. Porque no esperamos a otro, porque no vendrá otro, sino tú eres el único y verdadero. Tú eres el Hijo de Dios. Señor, con nuestra boca y nuestro espíritu te confesamos como Señor. Nos arrepentimos, Señor, de aquellas cosas que nos alejan de ti y nos apartan de ti. Nos arrepentimos de una vida de pecado. Y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos actives para que podamos ser llamados hijos de Dios. Reconcilia nuestro espíritu contigo, Señor. Reconcilia, Señor, nuestro espíritu contigo para ser aquellos que buscan hacer tu obra y tu perfecta voluntad. Porque ciertamente en tus manos, Señor, es el único lugar donde estamos seguros. Haznos, Señor, entendidos, haznos dignos de ti. Permítenos despojarnos de la programación y la palabrería de este mundo para afirmarnos y levantarnos como templos, como casas, como iglesias, bajo la cobertura de tu palabra, bajo la cobertura de tu voz, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú estás en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que permanezca siempre tu Espíritu con nosotros y que seamos sensibles a su presencia, sensibles a la voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos otros? Este es el que ha de venir. Este es el mensaje de la voz de Dios para que nosotros podamos verdaderamente levantarnos como templos. Amén. Así que si tienes alguna necesidad de oración, escríbenos. Queremos acompañarte, queremos apoyarte y enseñarte también de la palabra de Dios para que tú puedas tener esa madurez e ir caminando en ese crecimiento que de cada uno de nosotros el Señor espera. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Y cuando ya sea la oportunidad, lo vengo anunciando, estarán abiertas las puertas de nuestra congregación para recibirte a ti, a tus amigos, a tu familia, a todos aquellos con quienes tú compartas este video. Porque nuestro deseo es que podamos perfeccionarnos e ir caminando juntos e ir avanzando en verdaderamente ser discípulos de Dios y ser aquellos que ponen por obra el plan divino de Dios y que están estableciendo el reino de los cielos. Y lo vamos a hacer todos juntos. Síguenos en nuestras redes sociales y que la palabra de Dios que ahí queda grabada pueda producir, conforme el paso del tiempo, pueda producir vida en ti, te pueda ayudar y nos pueda llevar a reflexionar y estar siempre en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Gracias por este privilegio y por acompañarnos. Te amamos.